Yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone X a Earn Lease con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite ilimitadoya.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast conjunto entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy tenemos una invitada que desde esta casa hemos seguido mucho, hemos leído mucho y hemos apoyado mucho. Es Carolina Sanín. Carolina nació en Bogotá en 1973. Bueno, sobre todo bienvenida, Carolina. Gracias, Camilo. Antes de la introducción, Carolina es autora, es novelista, ha publicado novelas como Los Niños, Todo en otra parte, el ensayo Alonso X, El Rey Sabio, libros para niños, relatos humorísticos como Yo Soyu y Ponqué, con otros cuentos, antología crítica, pasajes de Fernando González, etcétera, y bueno, y sobre todo columnista. No sé si he dejado algo por fuera en esta rápida enumeración. Esos han sido los libros y sí, están aparte de las columnas. Exacto. Han sido varias también. Estamos hablando hoy sobre Luces Abismales, que es tu último libro publicado por Random House Mondadori, en que hay 8 capítulos entre que hay temas tan variados y temas tan elocuentes que van desde tus viajes, desde tus experiencias, desde tus lecturas también, porque hay muchas citas. Así que durante el día de hoy, para nuestros oyentes, estaremos hablando sobre este libro, siempre con la ilusión de que al terminar el capítulo vayan y lo compren, porque aquí lo que queremos es acercarnos a la literatura desde distintas maneras y poder presentar textos en los que podamos vernos de maneras diferentes. Antes, Carolina, me perdonarás de darte la palabra, quisiera comenzar con una cita de tu libro y es la siguiente. En todo lo que he escrito estoy disfrazada. Cuanto más quiero aclararme, más me exagero. Cuanto más pretendo que puedo decir lo que quiero, y cuando más pretendo que sé qué quiero decir, más se trasluce en lo escrito el personaje que no soy. Quisiera escribir oscuramente, que solo yo me entienda, a escondidas de mí, lo que no puedo decir, para un día ver a quien me entiende en la noche, a quien yo soy. Carolina, bienvenida. Gracias, Camilo. Entonces, eso forma parte del primero de los 8 textos, que se llama El Sosiego. Como has contado tú, son textos que no se inscriben dentro de uno de los géneros en los que convencionalmente el mercado inscribe las obras literarias. Son textos de no ficción, sobre todo, pero a veces en alguno de ellos hay algo de ficción metido dentro de lo de no ficción. Son textos autobiográficos y yo creería que ensayos no es una manera descabellada de llamarlos, porque justamente el ensayo fue inventado como un género hospitalario, así que albergara tanto el testimonio del autor, su primera persona, como pues en el caso de Montaigne, que es el inventor de los ensayos, como las citas, sus lecturas y el análisis. Y de hecho, si uno mira los ensayos de Montaigne, muchas veces comienza a hablar de un tema y entra en el tema del cual el ensayo finalmente recibe el título por la mitad del texto. Entonces, a mí me interesaba mirar cómo unas cosas llevan a las otras, pero luego ya hablaremos de eso. Pero quería, ya que empezaste por esa cita, empezar por comentarla. Y hay 3 cosas que oigo al oírte citarme. Una es esta noción de que el autor es un personaje, ¿no? Pero entonces cuando yo digo yo, cuanto más siempre estoy disfrazada en lo que escribo, ¿quién es la que dice yo? Si no es la que en lo que escribo, ¿no? Y entonces me encanta y me interesa pues pensar en eso. Si yo soy la actriz y la autora es el personaje,
Entonces, de todas maneras, yo cuando digo yo, soy un personaje creado por otra autora de mí misma, que también soy yo, y eso pues es finalmente una puesta en abismo. Y ahí vamos yendo hacia el título del libro, que es el abismo. Y lo otro es lo que quiero decir, este problema de la diferencia entre lo que quiero decir, lo que puedo decir, lo que termino diciendo y lo que el lector va a aceptar o a pedir que diga, porque de todas maneras un escritor escribe en sociedad con su lector que todavía no existe o que es invisible o que es desconocido para él, pero la escritura ya se hace en sociedad con ese lector, ¿no? Entonces siempre, desde el comienzo, no es una sola voluntad. Y está la cosa de la claridad también, que es el gran problema, como también tal vez coincidas conmigo, de todos los que escribimos. Claro. Lo importante es ser claro, pero al ser claro también terminamos diciendo lo que no queríamos decir. Exactamente. Entonces, bueno. Ahí hay un tema, es una cita que yo creo que ya he dicho en otros capítulos y que no me va a cansar nunca de decir, es frente a esa gran idea que dice Baudelaire refiriéndose a Víctor Hugo. Decía, Víctor Hugo es un gran vidente porque tradujo con la oscuridad necesaria lo oscuro, ¿no? Esa necesidad entre la oscuridad y lo luminoso y siempre ese punto de ambigüedad frente a lo que queremos, lo que podemos y lo que queremos y lo que Sí. y también en otros aspectos lo que queremos dar la impresión que estamos diciendo, que ese es el gran mundo de la, no quiero decir polisemia porque es una palabra antipática, pero sí ese mundo de la libertad, de la lectura y de la escritura. Sí. Te voy a preguntar ahorita sobre la naturaleza de la escritura en el libro, pero me gustaría primero que nos contaras cómo surge este libro, cómo se arma, estos textos de dónde salen, porque tú vienes de novela, de columnas, Sí. ¿cómo terminan estos 8 capítulos armados? Empecé a escribir los textos que conforman el libro hace como unos 5 o 6 años, pues, o unos 5 años antes de que el libro estuviera terminado. Y en algún momento de, no sé, 2012 o 13, como que di con esa manera de escribir un texto, que tiene una técnica muy particular, que es esta como descripción del camino del pensamiento. Realmente sí es partir de un problema o de un entramado de problemas relacionados entre sí, una familia de problemas. Por ejemplo, hay un texto que es sobre los nidos. El problema lo plantea un pájaro muerto. ¿Qué cosa es un pájaro muerto? ¿A qué se parece un pájaro muerto y cómo me afecta? De ahí voy a pensar en la hospitalidad y a hacer un pequeño análisis de algunos pasajes del Génesis en cuanto al diluvio, la historia del diluvio. Y entonces voy pensando, pero también voy siguiendo el pensamiento y voy escribiendo el pensamiento como se presenta, en su distracción y en su esfuerzo, en ambas cosas, ¿no? Y entonces me da un poco de risa y un poco de, me imagino, hasta ternura, hasta autocompasión, decir, es una cosa que yo un día me inventé, pero sí es un poco así. Un día escribí un texto que era así y seguía esos caminos. Y me pareció interesante seguir haciéndolo. Hay muchos más que 8 en realidad. Por ahí debo tener unos 20, pero terminé y corregí y trabajé mucho en esos 8 para que la colección fuera esos 8 textos. Y entonces de ahí sale, de ese interés en esa especie de método, que no es solo un estilo o no es solo una manera de mezclar los géneros, sino que es un método de perseguir unos significados a través del pensamiento, mostrando a la vez cómo el pensamiento los piensa, o algo así, o algo menos pretencioso que eso, tal vez, pero bueno, es una manera de decirlo. Y entonces así salió el libro. Algunos textos, por ejemplo, el de las alturas, que es un texto de unas subidas al páramo, empezó siendo una subida al páramo, pero después de la subida al páramo, que eso fue hace unos 4 años antes de terminarlo, escribí para mi columna en la revista Arcadia una pequeña crónica de un par de páginas sobre esa subida. Un año después me acordé de ese texto y lo retomé y pues termina teniendo 25 páginas en el libro. Y entonces las semillas de todo esto están en lo demás, como tú dijiste, he hecho novelas y libros de humor y pues ensayo académico y en realidad esto como que trata de dar en esto,
su autora, o yo, la parte de mí que es su autora, o lo que sea, trata de darse cuenta de que esos géneros no estaban separados, de que podía simplemente hablar de algo, Claro. como ese algo lo requiriera. A mí me parece, bueno, en primer lugar, Las Alturas es mi capítulo favorito, Vale. el que ahorita vamos a hablar más detenidamente, pero yo creo que ese método al que te refieres es muy atractivo en la medida en que saca un poder evocador muy sugerente, muy sugestivo Sí. de tu escritura, porque ocurre como cuando uno va en el bus o uno va en el avión o en el tren y empieza a pensar en una cosa y de un momento a otro dice, ¿cómo llegué hasta acá? Que es ese gran fragmento del Perseguidor de Cortázar de El Metro, ¿no? De decir, ¿cómo llegué hasta allá y cuánto tiempo pensé en este lapso de tiempo, ¿no? A mí me fascinó esa manera como arrancas con un tema, luego vas a otro y de repente en la página 10 del capítulo uno dice, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Y ese método, cuando rastreas tus pasos, te das cuenta de cada una de esas casillas, te das Sí, cuenta de verdad. cada uno de esos lugares en el que dices, claro, no es que sea de un momento a otro que traes... No es asociación libre. No, para nada, no Sí. es. No es un ejercicio joyciano, mucho menos de Virginia Woolf en ese sentido, es algo mucho más metódico. ¿De dónde tomaste, si nos quieres contar, o si los hay? ¿Hay algunos referentes específicos que tú hayas tomado para este método? Pues realmente yo nunca lo he visto hacer así. Y sin embargo, ahora que me lo preguntas, yo creo que puede ser lo siguiente. Como sabes, yo he estudiado mucho la literatura desde la Baja Edad Media y los libros de relatos enmarcados. Ha sido como mi campo académico. Y he leído mucho Las Mil y Una Noches. En Las Mil y Una Noches pasa eso, pero es narrativo, Claro. ¿sí? Entonces, en Las Mil y Una Noches hay un texto en el marco y un cuento en el marco, y uno de los personajes de ese cuento cuenta otro cuento en el que hay otros personajes, algunos de los cuales pueden contar sus propias historias. Si te acuerdas, cuando uno está metido en la noche, no sé, en la noche 100 o en la noche 20 de Las Mil y Una Noches, uno ya no sabe cómo llegó ahí. Uno está leyendo la historia de unos piratas y uno no sabe quién la está contando y por qué la está contando. Y si vuelve a describir sus pasos, recorre sus pasos, entonces se da cuenta de dónde empezó todo esto y por qué se está contando esta historia. Y ahora que te oía y que me entero, y bueno, y lo supuse, que esta era un poco la sensación del lector de mi libro, porque estamos hablando en este momento de orejas de burro, porque estábamos hablando de frailejones, porque son los frailejones que ya está encontrando en el páramo, porque se parecen Entonces sería como a nivel de ensayo o de pensamiento lo mismo que pasa a nivel narrativo en esos libros de cuentos enmarcados. Pero me parece que es una respuesta que también da muchas pistas a los lectores que al principio, cuando comiencen el texto, digan cómo llegué hasta acá, Sí. y que lo vean como algo negativo, es decir, porque hay muchos que lo pueden ver como cómo terminó acá, pero a mí me parece que a mí tengo esa experiencia cuando lees esos textos. Hay un autor que no quiero comparar, pero me pasa un poco que es Juan Benet. Ajá. Cuando uno empieza a leer a Juan Benet, que es aquel Hace que quiere... tanto que no lo leo, Pero me gusta parece mucho, que me gusta frente recordar. a esa búsqueda de él, de Sí. llegar al gran, alto, elevado estilo español, Ajá. claro, empiezas a leer esa escritura de él y te das cuenta en la página 10 que no tienes ni idea cómo llegaste hasta ahí. Pero ahí estás. Pero ahí estás. Sí, y eso me interesaba mucho, como hay una parte del libro en el que digo justamente que una oración es un camino en el que el lector no debe darse cuenta de que está perdido, aunque lo esté, y es eso. Si tú sigues leyendo y llegas a un punto en que no sabes dónde estás, pero has sentido que has entendido cada paso que has dado, eso era justo lo que quería, y si conseguí eso, estoy contenta, porque quería como que el lector en el presente de su lectura fuera entendiendo, Claro. y que luego, a la vez que iba entendiendo, se estuviera dejando llevar. Entonces quedó en el corazón de algo, en el meollo de algo, o de pronto en el torbellino de algo metido, sin darse cuenta cómo, pero porque lo llevé hasta allá, haciéndole
pensar, pero no engañándolo, sino o mostrándole que estaba entendiendo efectivamente. Claro. Entonces era un poco esa la... Pero el fíjate efecto. que me parece que tomando también muchas referencias que se pueden decir de este tipo de escritura es, en esa medida también hay otro género que aplica, si es que se pueden aplicar, que es realista. Sí. ¿En qué sentido? En que pues el pensamiento es así. Exacto. Sí, el otro día yo decía en una entrevista, este libro no, bueno, pero me refería a otro libro mío, pero en este también aplica, es hiperrealista, porque en realidad estoy siguiendo los pasos de cómo actúa el pensamiento. El otro día yo leía una página de un autor que decía, era un hombre simpático pero egoísta, y yo decía, esto no es realismo, o sea, ¿quién es simpático pero egoísta? ¿Quién se puede definir así? O sea, ¿qué vida se puede juzgar de esa manera? Fantástico eso, ¿no? Entonces pensaba, sí, quisiera hacer un verdadero realismo, porque la realidad no es como creemos a veces que es, no es como, sí, no es como la resumimos, ¿no? Nosotros parecemos vivir en un resumen de la realidad y no en la realidad. Y yo sí creo que nosotros tenemos acercamientos, y aquí en Paredro lo hemos visto, yo sí creo que uno puede referirse a su vida de una manera a través del drama, como hablamos con Ricardo Silva, o la ficción con Juan Gabriel Vázquez y muchos otros, o la historia con Juan Esteban Constaín que hablamos, pero hay otro componente y yo lo veo más en la órbita, casi que si puedo traer un referente pictórico como esas constelaciones de Miró, esas conexiones entre todo, en lo que parece que hay una descontextualización, pero en realidad estás haciendo un seguimiento y vas alando de la misma pita que te permite. Hay un componente acá, y es que esto sería más fácil de pronto si lo hicieras a manera de improvisación oral, pero lo haces a través de la escritura, que yo creo que tu libro tiene como gran, y de pronto por eso arrancamos el capítulo, hay un tema debajo que es la escritura, el poder de la escritura, y esta explicación y este comentario que hiciste a la cita me parece muy pertinente. Aquí hay unas citas que tengo seleccionados en las que les voy a leer muy rápido, pero las tengo en orden. En el papel escribo de izquierda a derecha, de occidente a oriente. Cada oración que escribo es un intento por ir a mi lugar, al lugar donde comienza el día. Aquí en cambio converso, escribo para alejarme y acercarme. De regreso de la pretensión de amar, bueno, ese es otro que es muy poética, pero no quiero descarrilar. También un escrito se hace así, en el pecho partido, con desesperado detenimiento, con el mecanismo y el engranaje y la cuenta del tiempo, y también para que estalle contra el tiempo. Es verdad que tú tienes también, hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención, es nunca olvidar que estás escribiendo y que es una composición escrita. Sí, y eso me encanta que lo menciones, porque yo tiendo a sorprenderme un poco cuando la gente cree que se puede escribir de una manera coloquial, cuando justamente la lengua oral, la conversación, las conversaciones son irreproducibles por escrito y están en la antípoda de lo escrito. No hay una manera de escribir que sea oral, como no hay una manera de escribir que sea espontánea. O lo que decías de la improvisación. No hay improvisación por escrito, y mucho menos en un libro que uno tiene que leer tanto antes de publicarlo, etcétera. Lo que hay es una reinvención de la lengua, de la conversación o del monólogo. Eso sí puede haber, lo que es como cuando, bueno, yo oí este ejemplo muchísimas veces y siento mucho si quien lo oiga lo ha oído ya, pero como cuando la gente dice que es que Rulfo plasma como hablan los campesinos mexicanos. No, o sea, no hay un campesino, nunca ha habido en ninguna parte de América Latina que hable como los personajes de Rulfo. Justamente él se inventó una lengua oral, una manera como unos personajes literarios hablaban y la escribió. Y entonces eso también está allí, ¿no? Como de tratar de sentir las oralidades del pensamiento y su decurso. Sí. Y volverlo un artificio escrito, porque desde luego eso es un artificio y no hay nada natural, por más realista que sea, es artificial y artificioso. Claro, y yo creo que ahí puede estar, no sé si esta es una buena frase la que tú dices para saltar a entender el título, es decir, porque hay un componente, a mí el título me parece muy bonito, debo aceptar que la primera vez que lo leí, somos luces abisales, que tiene el deseo abisal de Dios de San Juan, como del cántico. Y los peces abisales. Exactamente. Sí. Y después dije, no, es abismal, y después lo leí y dije, es un poco lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Abisal es una manera de decir abismal. Exactamente. Y son sinónimos y se usa abisal sobre todo para, bueno,
algunas cosas teológicas, pero también otras biológicas, pero bueno. Pero creo que lo teológico y lo biológico está metido en tu libro desde todas partes, y lo vamos a hablar ahorita con las alturas. Pero ¿por qué no nos explicas un poco la naturaleza del abismo? Sí, ¿cómo lo ves en el título? Pues ya hablé un poco de esa puesta en abismo, que es como la infinita inclusión y la infinita regresión en los vínculos entre las cosas. Es decir, si yo estoy contando un cuento en el que hay alguien que cuenta un cuento, en el que hay alguien que cuenta un cuento, pues esa es la sensación y la experiencia del abismo. Claro. O si tienes un espejo frente a otro espejo, ¿sí? Cada uno se mira en el otro y se forman infinitas imágenes en ambos. Y entonces esas son las experiencias que tenemos del abismo. Yo quería, además, con esos pensamientos sobre el abismo, pues pensar en lo infinito. El abismo es el infinito, pero el abismo pues es el infinito, es la infinita grieta, o sea, que se forma por separación y por ruptura. Entonces, ¿cómo el infinito se forma cuando algo se separa de sí mismo, cuando algo se rompe y ahí se cae o se cae en el abismo o se anuncia el abismo? Y el abismo es lo infinitamente oscuro también, o sea, es el hueco infinito. Pero pues el cielo también es el hueco infinito, infinitamente oscuro en la noche, etc. Y las luces abismales son las luces del abismo, que son las estrellas en realidad. Claro. Decir somos luces abismales en realidad es lo mismo que decir somos estrellas. Y bueno, y podría decir otras cosas acerca de lo abismal y lo luminoso, en referencia a la escritura y a eso que estábamos diciendo antes de ser claro o ser hermético. Porque es que a veces solo puedes ser hermético, porque si eres claro no vas a poder decir lo que querías decir, ¿no? Entonces ese contraste entre lo oscuro, que es también lo infinito, y lo luminoso, que es lo puntual, y en realidad que tiene contorno y tiene límites, y creo que en varios momentos del libro hablo sobre eso, ¿no? Sobre lo finito puesto y que contrasta con lo infinito, pero lo infinito que es lo infinitamente tenebroso también. Claro. Ahí hay una imagen también, y de pronto la traigo porque vamos a entrar a hablar del capítulo de las alturas, que es la manera como Octavio Paz se refirió en alguna ocasión a André Breton, que lo llama es la niebla y el relámpago. Uh-huh. Él habla de esos dos marcos, de cómo en uno solo se puede concentrar las dos. Sí. Es un texto muy bonito, como todo lo que escribió Octavio Paz sobre Breton, y de pronto pienso en esto porque tu capítulo Las alturas es un capítulo en el que narras un ascenso a la laguna de Iguaque. Sí. Quisiera contarte, la semana pasada vinieron un par de amigos expertos en mística bajo medieval de escritura femenina, Pablo Acosta y Sergi Sancho, y expertos como eran de escritura mística y de todo lo referente a la cruz y la imagen, etcétera. Lo que yo más quería era llevarlos a la laguna de Guatavita, para que entendieran aquello que dije de pronto de una manera un poco pomposa, lo místico indígena, porque no se debería llamar místico como tal, pero sí esa experiencia mística de lo indígena, porque estuve hace un par de semanas con mi familia y por primera vez en mucho tiempo sentí esa compenetración con lo natural que dan todas nuestras lagunas muiscas. Sí. Y dije, aquí hay un componente brutal de experiencia, y creo que entendí lo natural por primera vez desde una perspectiva que nunca lo había entendido, y me encantó haber estado con mis hijos. Ahora, tú lo explicas en diálogo también, con muchos referentes de autores que conoces muy bien, como Petrarca y como Dante, en lo que es ese ascenso al Mont Ventoux, por ejemplo, de Petrarca, a la montaña del Purgatorio de Dante, y para volver a donde comencé, como yo lo leí también, el ascenso al volcán del Teide en Tenerife de Breton, que es el capítulo 5 del Amor Loco. Sí. Quisiera que nos contaras un poco para que habláramos ya nos hablaste un poco de dónde surge, pero ¿cómo encontraste esa filiación entre no digamos lo muisca propiamente, pero entre lo natural, que lo pones en diálogo con tus lecturas clásicas y estos referentes que a mí también me ocurre que me es muy difícil no pensar el mundo sin ellos? Sí, porque además pues referentes muiscas no tengo absolutamente, ni tenemos absolutamente ninguno, ¿no? Entonces es en parte
justamente la mudez de esa experiencia, de subir a Iguaque, Está muy bonito. de sentir eso natural, tener dentro de mí la herencia de eso, dentro de mí la herencia de los indígenas americanos, que para quienes eso significaba una cosa, pero no poderlo encontrar en mí en ningunas palabras, porque eso es lo perdido dentro de mí, como dentro de pues todos los hispanoparlantes americanos. Eso está en nosotros, pero está en nosotros perdido y en nosotros asesinado, ¿no? Es como una realidad muy, pues muy tremenda y que no sé cómo empezar a pensar. Y entonces, a la vez que escribía sobre Iguaque y luego sobre Chingaza, que escribía sobre las lagunas sagradas y escribía sobre esa experiencia de andina, sobre todo andina, mi referente era pensar en la subida de Petrarca al Mont Ventoux y lo que él escribió de esa subida. Como decía que desde allá arriba veía todo lo que veía, su Italia, etcétera. Y entonces tratar de construir una fantasía según la cual Petrarca también había visto los Andes desde el Mont Ventoux, porque es tan exagerado también, el Mont Ventoux no es tan alto. Sí. Y es maravilloso como Petrarca ve tanto desde allá, ve todo y ve su propia vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no iba a ver también Boyacá? Claro. Así y el futuro. Pero mira que hay muchos elementos que para traerlos, por ejemplo, tú empiezas a hablar, y lo tienes en muchos otros capítulos también, la relación con lo natural, con los 7 árboles que siembras en tu lote y otros, pero esta mención a la naturaleza que vas viendo cuando vas subiendo y te enfrentas de frente con el frailejón, que es ese símbolo de nuestros páramos, para entender lo que lo llamamos como lo pusieron los conquistadores españoles. Sí, eso es lo otro, claro, en el momento en que tú quieres conectarte con la naturaleza americana, con la tuya, pues con la que te rodea de donde eres, con la naturaleza de los Andes, pues tienes que pensar no solo en los que nacieron en los Andes, que también llegaron aquí un día, porque nadie es nativo de los Andes, también los indígenas vinieron de otro continente, pero quiero decir, el momento en que quieres llegar a ese corazón de esa experiencia que puedes tener antiguamente dentro de ti, enseguida piensas en el que llegó, en la experiencia del que llegó, que también está dentro de ti, ¿no? Y en ese descubrimiento del frailejón. Y entonces allí en ese texto pienso en el frailejón, eso, como unas plantas que son muy animales, y como esas hojas del frailejón tan extrañas que son como felpas, pero también como penachos de plumas, y como se llaman frailejones, como si fueran frailes. Y si el jón es aumentativo o diminutivo, y estoy recordando mucho de mi libro, lo cual no siempre pasa. Pero entonces es esa relación nuestra con nuestra naturaleza andina, que es siempre una relación, o la mía pues, pero yo creo que otros también, de descubridor. O sea, de todas maneras nosotros estamos repitiendo la expedición botánica cada vez que subimos a un páramo, como si eso estuviera ahí mudo, en su mudez de que no tiene una lengua en la que decir si nosotros lo estamos traduciendo alguna, ¿no? Hay siempre una cosa de todavía, y quién sabe si por siempre sea así, porque pues está en nuestro origen y en nuestra naturaleza, esa cosa de ir descubriendo ese misterio de esas montañas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera saltar, hay muchos otros elementos, pero hay uno quisiera saltar de lo general que estamos hablando aquí, de lo que es esta experiencia, a otro capítulo que me gustó muchísimo y que quisiera también, un poco por la punto de partida que tienes, que es lo que fue encontrarte tu nombre dentro de un crucigrama con una fotografía de hace 10 años también, ¿no? Es un capítulo que se llama Nombres y Ríos, en el que haces toda una reflexión en torno a tu nombre, en el que te lleva a tu abuelo, te lleva a los apellidos y demás. Quisiera que nos contaras un poco también esa relación que encuentras entre el nombre y el río, la desembocadura, la boca, etcétera, etcétera. Sí, ese es el texto, el sexto, que se titula Nombres y Ríos, y es bastante largo y habla de mi abuelo y de mi abuelo muerto, pero también me pregunto por mi nombre, por cómo mi madre eligió mi nombre, todo eso a partir de haber encontrado en un crucigrama del Espectador un día que se preguntaba por mí, decía Sanín, escritora, y había que llenar
pues con las 8 letras de Carolina. Y entonces reflexiono acerca de qué es dar un nombre a algo, y hago una cita de Thoreau al respecto. También, que es otro... del ensayo Caminar, que es otro ensayista excéntrico. Y entonces hablo de eso y hablo acerca de qué es que los otros hablen de ti, qué es que los otros te mencionen, cómo se vive o no se vive en la palabra o en la especulación de los otros acerca de ti. Ahí quisiera leer una cita de esa parte, porque esto que acabas de decir de lo calamitoso que los otros hablen de uno. Sí. Aquí hay un juego muy bonito en el que tú pones: las palabras que intervenían en la formación de mi nombre eran calamitoso, agonizarás, rabona, bogotano, óbolo, titino, etón y rosales. Iba a escribir que esas eran las palabras que desembocaban en mi nombre, pero tan cierto como eso sería decir que mi nombre desembocaba en cada una de ellas, pues en el crucigrama las palabras se desembocan mutuamente, no son como los ríos. El mar sería el crucigrama entero, un mar que desembocaría en todos los ríos, haciendo de cada uno de ellos otro mar, el mismo mar. Salvo por titino, que según el crucigrama es un término coloquial que significa elegante, y salvo por el colegio inglés de Eton, que resumía, con titino, una historia aparte, la composición podía sonar como una amenaza. Agonizarás era la predicción. Rabona, que en bogotano significa rabiosa, era yo. Bogotano era quien firmaba, y rosales los que plantarían sobre mi tumba. Sí. ¿No? Sí, y esas eran efectivamente las palabras que conformaban mi nombre en ese crucigrama. Luego me lo manda alguien lleno y era curioso, claro. Y también era una manera de decir que uno puede, así como decíamos que un personaje dentro de otra historia puede contar una historia nueva, y esa es una puesta en abismo. También una letra dentro de un nombre puede ser la letra inicial o final o media de cualquier palabra del mundo, y eso hace que cualquier nombre sea también infinito. Entonces no solo te limite y te malinterprete y te circunscriba y te desfigure tu propio nombre, que es arbitrario, sino que también te hace infinito, porque a través de ese nombre puedes llegar a la historia de todos, no solo a la historia de tus ancestros que te lo pusieron, sino a través de todos los significados que están en él, o en un crucigrama, a través de todas las palabras que lo cruzan, con los que puedes hacer cualquier tipo de historia, por ejemplo, una historia bastante paranoica como la que hice yo ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los oyentes, pues los invitamos a, como siempre decimos, llamen a su librería más cercana, reserven este libro, que es una mezcla de, como ya lo hemos visto acá, de pensamiento crítico, método de escritura, pero sobre todo una poesía que está detrás de cada idea y detrás de cada párrafo, que hacen de este libro en realidad algo muy valioso, único a mi juicio, en todo lo que ha sido nuestra producción literaria colombiana de los últimos años, razón por la cual desde acá lo recomendamos, y le agradecemos a Carolina por habernos acompañado. A ti, gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden encontrar en el canal de Paredro de iTunes y de todas las plataformas de Android, en las cuales se podrán suscribir y descargar los capítulos de esta temporada y de la temporada anterior. Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos. Cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. Te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone XR Lease con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite limitado.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones. Te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir.
Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone XR Unleashed con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite limitadoya.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones.